ni más ni menos, se llama Segregación Urbana, Subsidios y Estratificación. Hoy sí que se puso de moda el tema en los medios de comunicación. Lo hicimos exprofeso además porque queríamos cerrar el seminario así. En una tensión que es propia, entre otras cosas, de quienes participamos en la política en el siglo XX, lo que llamábamos antaño concepto filosófico, la praxis, y olvidado en el siglo XXI bastante. La praxis era un concepto hegeliano, creo, que trataba de articular teoría y práctica. No se podía pensar en una práctica política sin una teoría. Esa era básicamente su concepción, y de allí se pasó a la idea que la teoría era científica, es decir, que podía haber una especie de política científica. La tensión, obviamente, entre teoría y práctica. Una tensión aguda, a veces dramática, que ahora prácticamente se ha deslindado en todo el espectro político en general. Independientemente de los colores de la política, uno ve una política sin teoría y ve muchas teorías sin práctica, sin política. En la administración Bogotá Humana quisimos volver al sentido de la praxis y en cierta forma juntamos teoría, académicos, con activistas, y dio una amalgama que es un gabinete interesante, que ha dado mucho de qué hablar, que ha sido bastante vituperado, silenciado. Cuando nos silencian es por algo, es por algo importante. Pero también quizás un poco la egolatría de suponer que lo que aquí se está haciendo es nuevo, no existía, y estamos cambiando el mundo. Y tampoco es tan cierto. Esta biblioteca, que es la biblioteca de la Bogotá Humana, sigue quizás un afán que tuvimos hace algunos meses, sobre todo en un momento dramático, que es sistematizar la experiencia que hemos tenido en la administración. Sistematizar la política pública y darle todo el sustento que ha tenido, estadístico, conceptual, académico, y que no se traslada propiamente al debate político en los medios de comunicación o al debate callejero en las cafeterías, en las esquinas, en las casas. Y es bueno que quede, no tanto porque será una lectura masiva, sino porque será parte de una experiencia histórica que será recogida o no más adelante, pero que es importante que quede. Porque aquí están los temas fundamentales que han guiado nuestra acción. No ha sido una acción sin teoría. Contrario a lo que aparenta el debate público, lo que menos ha existido aquí es improvisación. Muchísimas de las cosas ya las veníamos pensando hace 10, 20 años, con muchísimas ganas de volver la realidad, y hemos intentado volver la realidad. Incluso yo diría que esta biblioteca arranca de un intenso debate público que es el POT de Peñalosa, año 2000, en sus alrededores, es decir, en las postrimerías del siglo XX. La izquierda, aún muy enredada en Colombia, tanto en temas de acción, incluso armada, como fue el siglo XX, y aún todavía, muy enredada por eso mismo en un debate rural, que no es que sea despreciable, es muy importante, pero no exclusivo de la sociedad colombiana. La reforma agraria, la posesión de la tierra en el mundo rural, los debates sobre el poder, no debates tanto, sino la acción sobre el poder territorial rural en Colombia. Un ruralismo que sigue siendo premoderno aún hoy
y que enganchó a las fuerzas políticas que se movieron en ese mundo, tanto en la izquierda como en la derecha, en una especie de premodernidad, ambas. Y en esto pues no hay mucha distancia, para hablar en términos algo políticos, entre, con todo el perdón de los presentes, entre, por ejemplo, la base social del uribismo rural y su concepción del mundo, y la base rural de la FARC y su concepción del mundo. Hay un anclaje premoderno allí que tiñó el siglo XX y finales del siglo XX y no permitió descubrir un nuevo debate que un poco silenciosamente, un poco marginalmente venía ya apareciendo, que es el debate de la ciudad, del urbano. Aunque yo no me atrevo a calificar a Peñalosa en la derecha, la verdad que no. Nos distanciamos en muchas cosas, pero él tiene un paradigma que no es propiamente un paradigma de la derecha premoderna colombiana. Él pone una discusión sobre la mesa, año 98, 99, 2000, y nosotros contestamos. Y ese nosotros no era ningún partido de izquierda, sino un grupo de activistas políticos y académicos. Aquí presente, María Mercedes, Gerardo, el que habla, unos cuantos más, es decir, lo que sería después el gobierno de Bogotá humano. Entonces, aquí en esta biblioteca está planteado un debate que ya lleva en la ciudad de Bogotá 15 años, y en donde no vamos a llamar contrincantes, pero las concepciones diferentes han tenido el gobierno de la ciudad, Peñalosa y nosotros. Es decir, que no es un debate solamente en los libros, no solamente en las universidades, no solamente en el discurso político, sino en la práctica, es decir, una praxis. Y queda entregado a la ciudadanía, que es finalmente la que decide. La ciudad se expande. ¿Cómo es el tema de la libertad y la igualdad en lo urbano en el siglo XXI? ¿Cómo se reconstruye la democracia, que no es una palabra sino una vivencia, en la gran ciudad del mundo en el siglo XXI? Esa es esa biblioteca. Y tiene conceptos y maneras de entender diferentes. El debate electoral del año entrante será el debate de la ciudad, como ha venido siendo cada vez más poderoso en la ciudad de Bogotá. La ciudad es el centro de la democracia y la diversidad. La ciudad es la cuna de las nuevas ciudadanías. ¿En qué consisten esas nuevas ciudadanías? Las puede interpretar la derecha premoderna de latifundistas, la puede interpretar la izquierda premoderna de guerrilleros campesinos en la provincia. No ha tenido interpretación. Las nuevas fuerzas que se crearon alrededor del debate político de la ciudad de Bogotá son interpretaciones de nuevas realidades en el siglo XXI de la sociedad. ¿Cómo entenderlas? ¿Cómo, por ejemplo, entender el que todavía yo sea alcalde? Porque se puede entender por qué me iban a tumbar, la premodernidad, pero no se puede entender y cómo resistimos, por lo menos hasta ahora. Pues ese cómo resistimos es las nuevas ciudadanías, una nueva realidad que invisible a los ojos de muchos estaba allí y salió. Esa realidad política en esta biblioteca se sistematiza, se concreta. El tema de la equidad, de la libertad y de la democracia en la ciudad del siglo XXI, en la gran ciudad latinoamericana, en el caso de Bogotá. Tensionante, porque hoy mismo, digamos, en esta semana han salido dos datos importantes, que no son los de las encuestas, doctor. El primero, el estudio de ONU Habitat.
que realiza de varias ciudades colombianas, en donde dice: la ciudad de Bogotá es la ciudad que ha logrado más exitosamente que las demás ciudades colombianas progreso y equidad. Y aunque al principio un medio no lo tituló, después sí le dio toda la dimensión y me parece importante. No ha desatado todo el debate público aún suficiente y debemos desatarlo, pero ¿qué significa que Bogotá sea la ciudad más próspera y equitativa del país? Eso en un país que tradicionalmente había sido premoderno y profundamente desigual socialmente y violento, por tanto, ¿qué significa? Me parece que el análisis, la biblioteca nos permite aclararlo. Bogotá ha sido una máquina para producir riqueza relativa, pero relativa que entre las regiones colombianas es la que más produce riqueza. Pero al mismo tiempo ha sido una máquina relativa de distribución de esa riqueza. Y entonces, generar riqueza y distribuir riqueza, pues es el gran debate político del siglo XX. Lo que llamábamos el neoliberalismo, las derechas decían: la izquierda no sirve para producir riqueza, sirve para repartirla. Y la izquierda decía: pues vamos a repartir la riqueza, pero no tenía mucha claridad, sobre todo en los países del tercer mundo, porque en China y la Unión Soviética dieron otro mensaje diferente, de producir riqueza. Pues Bogotá, según ONU Habitat, entre las regiones de Colombia, es la región más exitosa en producir riqueza y distribuir riqueza. Y entonces uno podría ligar ese hecho y cómo Bogotá ha bajado su tasa de homicidios de 80 por cada 100.000 habitantes en 1993 a 16 hoy. De 80 a 16. Aunque Bogotá no ha sido surcada en general por el conflicto armado rural, lo cierto es que en términos de violencia, Bogotá ha sido capaz de reducirla sustancialmente al punto que su tasa de homicidios es menor que la de Miami o que la de Washington, sin que esto quiera decir que no pueda avanzar más. Si Bogotá es exitosa en disminuir la violencia, Bogotá es una demostración de cómo construir la paz, relativa siempre. Pero si al mismo tiempo ligamos el hecho de que ha sido exitosa para reducir la violencia con que es la primera región en producir riqueza y distribuirla, pues liguemos los tres conceptos y entonces aquí en la ciudad hay un verdadero laboratorio, aún en proceso de construcción de la paz. Y este es un poco el mensaje que a mí me gustaría que se fuera discutiendo no solamente en la gran manifestación callejera, en el voto, en la lucha social y política, sino también en el libro, en el debate académico, que hay que abrir cada vez más. No es un camino que encontramos, no son unos hechos que Bogotá Humana hizo, porque es un continuum que ya tiene por lo menos 15 años. Son varios gobiernos y de diferente talante. Bogotá Humana, ojalá, las estadísticas ya lo dirán, debió profundizar aún más ese talante y ojalá más que nunca. Pero Bogotá ha podido construir riqueza, distribuir riqueza y construir relativamente paz, básicamente porque incluye a su sociedad, básicamente porque ha hecho esfuerzos permanentes en que en la diversidad humana de la ciudad los más excluidos puedan tener poder. Los excluidos no salen de la exclusión por la limosna.
Los excluidos salen de la exclusión por el poder. Si tienen poder, si se empoderan. Y obviamente es tensionante, es polarizante. No estamos acostumbrados, menos el país, pero tampoco la ciudad en general, a entender, a comprender y a vivir que seres humanos, grupos poblacionales excluidos de siempre tengan poder. Que las administraciones le den la mano a esos grupos. Que el alcalde se abrace con un habitante de la calle sin que el alcalde le ordene a la policía golpearlo, o sin que el habitante de la calle le tire un naranjazo a la cabeza del alcalde. Abrazarse casi como hermanos. O el alcalde y la trabajadora sexual de 50 años en la calle. O el alcalde y el ser más humilde en el barrio marginal en límites con Altos de Cazuca. ¿Cómo superar la segregación social? He ahí uno de los temas fundamentales de Bogotá Humana. Hay una visión territorial de la segregación y por tanto una visión territorial de la superación de la segregación. El ordenamiento territorial no solamente traza una línea para defendernos de los cambios del clima y del riesgo sobre la vida, sino también sobre las relaciones de poder. El hecho de tener a un pobre en el borde del canal Cundinamarca o hacer el canal Cundinamarca para que un pobre esté al borde del río Bogotá, en Bosa, con una concepción de ciudad determinada, a lograr que ese mismo pobre viva en el centro de la ciudad, no cambia las relaciones de poder en la ciudad. No implica un cambio de relaciones de poder en la ciudad. Si hacemos la ALO con 8 autopistas, carriles exclusivos pagados por peaje, pensando que así se soluciona la movilidad, y no hacemos las sedes universitarias, por ejemplo, en ese mismo terreno, ¿la ciudad realmente progresa o la ciudad se atrasa? ¿Cuáles relaciones de poder están en hacer una ALO para el carro particular en el occidente de la ciudad extremo o hacer sedes universitarias? Pues son debates del poder y de la política. Y por eso nuestra realidad como administración, porque lo hemos dicho explícitamente, Bogotá Humana está al lado del más humilde, busca la superación de la segregación social, trata de adaptar la ciudad al cambio climático, ha tenido éxitos. En el crecimiento económico, es que la ciudad crece en su rama de servicios y en sus ramas manufactureras, porque no es minera la ciudad, a diferencia del modelo nacional, porque aumentamos el mercado interno. Y el mercado interno aumentó en la ciudad de Bogotá, es decir, la demanda, es decir, el poder de consumo, porque pusimos el subsidio al agua, el consumo mínimo vital, porque entregamos el subsidio al transporte, y entonces una persona de Ciudad Bolívar paga 1.000 pesos en el bus rojo de Transmilenio, porque hicimos un sistema de transferencias a sectores vulnerados que les permitieron crecer su capacidad de pago y, sumado todos, incrementar el mercado interno de la ciudad. Como lo habíamos previsto, sucedió. Se aumenta el mercado interno en la ciudad por la vía del enriquecimiento del pobre. Las ramas productivas de la ciudad crecen. Crece la banca, crecen los servicios, crecen los restaurantes, crece la producción de blue jeans, de camisas, aumenta el consumo de leche y carne, como efectivamente sucedió, inmediatamente bajamos el consumo mínimo vital, y eso produce una generación de riqueza, pero que paralelamente a una maquinaria estatal de distribución de esa riqueza, nos va produciendo riqueza y equidad.
y Naciones Unidas lo constató así. ¿Para qué? Para no matarnos entre nosotros. El resultado final es que desciende la tasa de homicidios. Y esto puede ser muy esquemático, pero en el fondo las estadísticas lo dicen. Ahora hemos dado otros debates un poquito más allá. El MEPOT, el POT suspendido jurídicamente, que está suspendido por la lucha política, pero que está suspendido por la lucha política por su contenido, no por las formas como se aprobó. La MEPOT buscaba una forma de ciudad diferente que podría ser discutida académicamente a profundidad. ¿Crecemos como un plato o crecemos como un pocillo? ¿Las tierras de menos riesgos están en los bordes o están en el centro? Y si viene un cambio climático, ¿no es mejor, o ya está, no es mejor vivir hacia el centro que en los bordes? Si el problema fundamental de la ciudad es la movilidad, no se profundiza el problema entre más se expande de los centros de trabajo, los centros habitacionales, perdiendo calidad de vida y por tanto creciendo de una manera irracional que no solo depreda el territorio, sino que destruye la misma vida humana y su calidad como ciudad. Ese era el MEPOT. Pero el MEPOT no fue suspendido simplemente porque cambiáramos el modelo del plato hacia el modelo del pocillo, sino porque también cambiaba relaciones de poder. Es que si vivimos más hacia el centro, nos mezclamos. Y esto es otro tema, es un símbolo del poder. Es que si crecemos como un plato con los edificios altos en los bordes, entonces unos se vuelven pobres al sur y otros son ricos al norte y se segrega territorialmente la ciudad. Pero si buscamos lugares comunes más centrales, nos mezclamos. Y no es lo mismo la actitud política de una ciudad cuando el pobre está aislado en el sur y el rico también aislado en el norte, que cuando pueden comer en el mismo restaurante, como en los Estados Unidos. Porque esto no es como en Cuba, es como en los Estados Unidos. Y el debate de hoy fue interesantísimo por eso, porque yo sabía que iba a suceder, pero se me ocurrió un último desafío como gobernante, y es: ¿y por qué las víctimas no pueden vivir en el Chicó? Habíamos hecho otros desafíos, ¿cierto? ¿Y por qué tenemos que divertirnos viendo cómo mueren los toros? Bueno, pero casi nos tumban por eso. ¿Y por qué no puede haber servicios públicos del Estado? Pues me tumbaron por eso. Pero ¿y por qué no puede una víctima de la violencia vivir en el Chicó? O sea, ¿por qué la víctima de la violencia tiene que vivir en Soacha? ¿Acaso no es el Estado el que ayudó a volverlo víctima? ¿Acaso no era más rico que hoy? ¿Acaso el Estado no empobreció a la víctima? ¿Acaso no hay un derecho universal de la reparación integral de la víctima? ¿Acaso no lo decimos todos los días como si se volviera un lugar común? Entonces todo eso es cierto, se aplaude y se dice que hay que reparar las víctimas, pero cuando al alcalde se le ocurre decir que vivan en el Chicó, entonces todo el mundo de allá se opone. ¿Y por qué? En un Twitter decía alguien: Petro se volvió loco. Europa desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se acabó, puso a sus pobres a vivir en todas partes de la ciudad. Usted no puede distinguir en Barcelona un barrio pobre de un barrio rico. Es más, en Barcelona el rico vive vecino del pobre, que no es tan pobre como aquí y quizás allá son más ricos que aquí. Viven juntos. Lo que ha tenido en cuenta la ciudad es que la apariencia del edificio donde vive la familia con menos recursos sea tan buena como la del edificio donde vive la familia con altos recursos. Incluso en Madrid se les ocurrió hasta mezclarlos en los mismos edificios.
no les fue tan bien. Pero en Barcelona, en Londres, en París, en Berlín, en Viena, en Roma, esto que estoy hablando es el lugar común desde hace 40 años. Esto que a mí me dicen, uy, Petro se la fumó verde, es el lugar común de una práctica social antisegregacionista en un continente que vio morir 50 millones de sus conciudadanos precisamente por la segregación racial, el nazismo. Y a veces las sociedades aprenden de sus propios dramas. Esa política que en Europa llevó al gueto y a la cámara de gas, pensando que unos hombres eran superiores a otros por su origen racial, y los llevó al desastre, y no solamente a Europa sino al mundo. Esa misma experiencia logró consolidar después unas sociedades en donde la segregación era el peor error que podía cometer una sociedad. Y por eso sus dinámicas conceptuales, urbanísticas, políticas consistieron en cómo superar la segregación. ¿Cuál es la tasa de homicidios de Europa? Muy inferior, obviamente, a la colombiana, pero muy inferior a la norteamericana. Mientras los norteamericanos no han podido descubrir todavía una sociedad incluyente y tienen un alto porcentaje de la población afro en las cárceles, la sociedad europea después de la Segunda Guerra Mundial pudo construir una sociedad que pudiera superar la segregación social y es mucho más pacífica que las sociedades que habitamos en el continente americano. Y entonces nosotros no podemos descubrir ahí una experiencia que nos sirva para nuestra propia violencia. Entonces no sería pensable y deseable que precisamente la víctima de una violencia que tuvo como cómplice al Estado mismo pueda enriquecerse. Decía un periodista, pero es que pobrecitos las víctimas. Si van a salir a comprar el pan es muy caro porque allá en la 80 el pan es muy caro. Digo, ¿no? ¿Y acaso es que ellos no pondrían la panadería? Y si el pan es más caro allá, al poner la panadería, ¿no se enriquecería? ¿Y acaso no se trata, para superar la pobreza, la segregación y la violencia, es de que se enriquezca la gente? ¿O se trata de que se empobrezca? ¿Cuál es el camino de la paz? Alguien diría, pero es que usted quiere enriquecer a los pobres empobreciendo a los ricos. No, la ciudad de Bogotá es una demostración de enriquecimiento, no digamos generalizado, porque todavía no podemos dar ese parte de victoria, pero es un enriquecimiento que ha cubierto buena parte de la sociedad bogotana. Por eso el índice Gini, que debe estar en ese libro, baja de 0,58 a 0,49 y todavía es muy alto, que es el índice marcador de la desigualdad social. Pero si sigue bajando, que significa que más incluimos y sigue creciendo económicamente la ciudad verá cada vez bajar más sus índices de inseguridad y de tasa de homicidios. Y esta es la experiencia que en el gobierno de Bogotá Humana, a través de esta biblioteca, se quiere entregar al conjunto de Colombia, al debate obviamente político, académico y social. Pero me parece que son hechos sustanciales, importantes, que merece la pena haber estado aquí, en este palacio, que merece la pena haber aglutinado un equipo de académicos y activistas creados en la misma lucha por la ciudad, por una ciudad de derechos, que merece la pena haber desatado de todas maneras un debate social y político intenso en la ciudad, y que merece la pena por el país
haber podido demostrar en la ciudad de Bogotá que la paz es posible. Gracias, muy amables.